Hoy en día tenemos móviles que graban estupendamente y tienen una estabilización de imagen digital espectacular. Incluso han salido cámaras pequeñas con estabilizadores incorporados que están rompiendo el mercado. Pero cuando las condiciones de luminosidad descienden, esos pequeños sensores y sus estabilizadores dejan de funcionar como antes. Y es aquí, en condiciones de poca luz, o cuando queremos conseguir unos desenfoques del fondo cinematográficos de calidad, cuando los sensores grandes como los full frame salen a relucir ofreciendo los mejores resultados. Pero esos sensores grandes con sus cámaras grandes normalmente no ofrecen la estabilización digital de imagen que encontrábamos antes. Y es aquí donde decidimos comprarnos un gimbal o estabilizador. Personalmente he estado usando durante un tiempo el estabilizador Weebill 2S de la marca Zhiyun. Es un buen estabilizador, pero es pesado, voluminoso y podía mejorarse. Y eso precisamente es lo que han hecho los chicos de Zhiyun con su nuevo estabilizador, el Weebill 3S. Y hoy lo vamos a probar, vamos a ver sus funciones y vamos a ver qué supone de usarlo a no usarlo. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Bien amigos, aquí tenemos el Weebill 3S en su versión combo y ahora vamos a ver qué es lo que lleva. Como podéis ver, este Weebill 3S viene con una bolsa de transporte, la cual podemos colgarnos de la espalda perfectamente. Tiene distintos tipos de cierre, tiene varios compartimentos que ahora iremos viendo. Por aquí veo que hay accesorios. Vamos a ir sacando todos los componentes. Aquí tenemos un hueco donde tenemos un trípode y es un espacio bastante grande donde nos puede caber incluso la cámara o incluso un dron. Y aquí encontramos como dos compartimentos. En uno va esto, que es el soporte para la muñeca, y en el otro encontramos el gimbal. Pues como podemos ver, tenemos aquí un par de placas de liberación rápida. Viene con una llave Allen, el trípode. Esto lo podemos quitar, lo dejaremos así porque ahora lo vamos a montar. Tenemos un juego de cables para poder conectar a la cámara y poder usar la cámara directamente desde el estabilizador. Tenemos el estabilizador que pesa solo 1 kilo, tiene un aspecto y una textura increíble. Tiene una batería interna que nos puede durar hasta 11 horas y media y se carga al máximo en 2 horas. Y después tenemos una de las novedades, que es el soporte para muñeca y el mango este para tener una doble sujeción. Es de liberación rápida y de conexión igual de rápida. La anclamos por aquí, ya tenemos el soporte para la muñeca. Esto podemos regularlo arriba o abajo por aquí, y esto igualmente se puede abrir, se puede cerrar y también se puede subir si queremos tener un agarre más allí. Cuando ya lo tenemos, si queremos, por la parte de abajo podemos roscarle el trípode y tenemos tanto trípode donde podemos dejarlo sujeto como un doble agarre, triple en este caso. Al conectar nuestra cámara con el estabilizador también alimenta nuestra cámara. La propia batería interna que lleva el estabilizador nos servirá de batería para nuestra cámara. Los mandos del estabilizador se encuentran a la parte frontal, que lo usamos con el dedo índice, tanto el gatillo este como una rueda, y en la parte posterior, para usar con el pulgar, tenemos un joystick, varios botones por la parte derecha que nos servirán para encender la luz de relleno y una pequeña pantalla que nos servirá para ver el modo que estamos usando. Antes de empezar deberemos montar la placa de liberación en nuestra cámara y deberemos nivelarlo en sus 3 ejes. Para ello, primero deberemos desbloquear los ejes. Tienen pestañas de bloqueo. Ya están los ejes desbloqueados. Vamos a montar la placa de liberación en la cámara y vamos a nivelarlo en los 3 ejes. Súper fácil, una vez nivelada en los 3 ejes, ya la tendríamos lista para funcionar. Un consejo que tengo que daros es, cuando vayáis a nivelarla en los 3 ejes, hacedlo con la tapa quitada, con los micros o todo lo que tengáis que utilizar, porque eso es peso que vais a añadir después y si lo habéis nivelado antes sin eso, os va a cambiar. Por lo tanto, tal como vais a usar la cámara, ya sea con los micros o con lo que sea, montadlo todo y después nivelad. Una de las cosas que más me ha gustado de este nuevo estabilizador es que tiene en cuenta a los creadores de contenido tanto de Instagram como de TikTok, permitiendo con una muy sencilla operación pasar de la posición horizontal a una posición vertical. Como podéis ver, habría que volver a estabilizar un poco, pero
con este simple movimiento que habéis visto puedo pasar de grabar horizontal a grabar en vertical. Y volviendo a la posición horizontal, vamos a encender el estabilizador. Se enciende siempre en el modo Pan Follow y os quiero enseñar la luz de relleno que tiene este estabilizador. Como podéis ver, se ha encendido esta luz que se enciende por el interruptor de aquí. Yo puedo regular por la ruedecita de aquí al lado la intensidad de la luz, como si pulsamos otra vez va al modo de la temperatura. Y como podéis ver, puedo cambiar la temperatura desde una temperatura más cálida a una temperatura más fría. Esta luz de relleno, por ejemplo, nos va muy bien si queremos grabarnos a nosotros mismos. Es darle 3 veces al gatillo este, la cámara se nos girará y ya tendremos luz para nosotros, para grabarnos. Aquí podremos regular la intensidad, podemos bajarla, como podéis ver, y tendríamos una luz de relleno para poder grabarnos tranquilamente. Para volver adelante, pulsamos 3 veces el gatillo otra vez y vuelve hacia adelante. Y para apagar, mantenemos presionado la rueda y se apaga. Aparte de conectar por cable, también podemos conectar la cámara por Bluetooth. Cuando tenemos la cámara conectada por el cable, para grabar es tan fácil como aguantar pulsado el estabilizador, el botón de grabar del estabilizador, unos 3 segundos y empieza a grabar. Para dejar de grabar lo mismo, pulsamos unos 3 segundos el botón de grabar y dejará de grabar. Tenemos 3 modos de estabilización, que sería el Pan Follow, pues lo paso a enseñar. Nos bloquearía el eje vertical, es decir, yo puedo subir y bajar el estabilizador, pero la cámara siempre está mirando enfrente, y sí que nos seguiría si fuéramos girando en el eje horizontal, como podéis ver ahora. Luego estaría el Lock, vamos a cambiarlo. Yo haga lo que haga, siempre está apuntando enfrente. Lock está fijado, digamos. Y luego el Follow. El Follow, antes girábamos hacia el lado en el Pan Follow y ahora nos seguiría en el de arriba también, ¿veis? Gira hacia arriba y gira hacia abajo. Depende de las grabaciones que tengamos que hacer, de la situación de grabación que requiera cada momento. Aún así tenemos otros modos que veremos cuando vayamos a hacer la prueba en el campo. Si por lo que sea la cámara se nos ha quedado en una posición un poco extraña, para volver a la posición horizontal equilibrada, lo único que tenemos que hacer es pulsar 2 veces el gatillo. Igual como pulsábamos antes para enfocarnos, para girar la cámara al modo selfie, pues pulsamos 2 veces y se estabiliza en un punto neutro. Aparte, el joystick que tenemos en la parte del pulgar nos sirve para girar la cámara en la orientación que nosotros mejor nos convenga o queramos en ese momento. Y de igual modo, la parte de la rueda de aquí delante nos sirve para inclinar la cámara si por lo que sea lo necesitáramos. Igualmente, si se nos queda demasiado inclinada, pulsamos 2 veces el gatillo y volverá a su posición neutra. Por cierto, no lo he comentado antes, el estabilizador se cargaría por aquí mediante un cable USB-C. Y vistas las características y posibilidades de este estabilizador, el Webuild 3S, creo que va a tocar ya salir al campo para realizarle una prueba como se merece. Así que vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos el Webuild 3S. Vamos a hacer una pequeña prueba rápida para comprobar la estabilización. Vamos a sacar la protección. Me he traído al modelo y aún no lo sabe. Antes que nada vamos a tener que montar la placa de liberación rápida. Vale, placa montada, súper fácil, ya veis que lleva una llave incorporada. Vale, como ya dijimos, antes de equilibrar habrá que montar todos los accesorios que vayamos a utilizar. En este caso voy a utilizar un filtro de densidad neutra, así que lo montamos y así al equilibrar todo el equipo ya lo tendremos todo bien. No nos encontraremos con sorpresas de después tener que montar algún componente más y que nos varíe y tengamos que volver a equilibrar. Los más observadores os habréis dado cuenta que al principio del vídeo, cuando he dicho que ya estaba estabilizada, estaba la cámara así y así no está estabilizada. Aquí tenemos otro eje que hay que estabilizar de manera que cuando dejemos la cámara en la posición que la dejemos se aguante así. Si yo la dejo aquí pero se va hacia abajo, esto no está estabilizado. Así que vamos a mirar este eje para poder regular esto de aquí. Vale, ahora como podéis ver, en la posición donde dejé la cámara se está quedando. Hay que ir destrabando los fijadores de cada eje
y nivelarlos uno a uno y ir avanzando. Vamos a por el siguiente. Y aquí aproximadamente tendríamos la posición correcta, ya que podemos moverlo y así nos aseguramos que los motores no se fuerzan en ninguna posición. Y para finalizar tendríamos el último eje. Vale, más o menos ya lo tendríamos estabilizado. Cualquier posición que dejemos va a mantenerse. Me cabecea un poco de abajo, pero no me preocupa. Vale, una vez lo tenemos, simplemente lo encendemos y él solo se regulará. Ya lo tenemos estabilizado, se abre siempre en el pan follow, que es que nos seguía hacia los lados, pero arriba y abajo, como veis, se mantiene estable. Luego otras opciones que tenemos es el lock, es el bloqueo, es decir, yo giro hacia los lados y él siempre está apuntando hacia adelante, como podéis ver. Intento apuntaros a vosotros, pero no me deja, porque siempre está apuntando hacia allí. Luego otro modo sería el follow, que es que nos gira hacia todos los lados, incluso hacia arriba y hacia abajo. Luego tenemos un par de modos que están un poco escondidos. O sea, los principales serían los tres, los pan follow, el follow y el lock. Y luego si vamos a los ajustes, podemos activar el POV, el Point of View, que en teoría nos deja la cámara un poco más libre, ¿vale? Sería como un rollo FPV con los drones, que te va siguiendo hasta la inclinación. Luego tenemos otro modo que sería el Vortex, que ese es muy interesante. Iríamos a menú, bajaríamos hasta Vortex, luego le daríamos a Start y nos dice Switch Mode. Si le damos al gatillo nos cambia los modos principales y si le doy otra vez nos va al modo Vortex. El modo Vortex sería esto, ¿vale? Nos servirá para grabar en horizontal y con el joystick vamos girando y nos dará un efecto bastante bonito que ahora veremos. Vamos a salir del modo Vortex, volvemos al follow, pan follow y vamos a probar cómo funciona la estabilización en grabación. La velocidad del giro se puede regular mediante los settings del modo Vortex. Con esta cámara normalmente tengo problemas con el enfoque y personas, así que con el perro quizás el enfoque no será el adecuado, pero al menos espero que se pueda ver la estabilización que realiza. Como podéis ver tengo el soporte de muñeca, es muy cómodo, realmente podría estar sujetando solo así, podemos grabar con una sola mano, puedo abrir esto, puedo cogerlo así. Bien, y ahora lo que vamos a intentar es reproducir un poco lo que hemos hecho, pero sin estabilizador. A ver la diferencia. Hemos grabado con el estabilizador, hemos grabado sin el estabilizador. He intentado esforzarme sin el estabilizador para estabilizar al máximo yo con la mano. O
sea que si no se ve mucha diferencia, yo estaba esforzándome todo lo que podía, en cambio con el estabilizador es que no hace falta. Y nada más, espero que las imágenes resultantes sean de utilidad para poder apreciar la estabilización del Webuild 3S, dar las gracias al modelo que ha hecho lo que ha podido también y poco más. Terminamos la sesión y nos vemos en un momento. Siempre me ha gustado el cine y mejorar la calidad de mis vídeos ha sido una prioridad dentro de mis posibilidades. Y con este nuevo Webuild 3S considero que puedo sacar mejor partido a mi cámara actual. Por si os puede interesar este producto, os dejo el enlace en la descripción del vídeo donde podréis ver todas sus características completas. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.